Yo nací en la comunidad de La Maguana, específicamente en Maguana Arriba, una comunidad próxima a la agüita de Olivorio Mateo, aquel personaje bíblico, mítico. En esos tiempos se vivía una infancia muy natural, donde uno, a pesar de ser niño, colaboraba con las actividades que hacían nuestros padres. Mi padre era Natalio de los Santos, un maestro de campo. Mi madre, que fue la que me crió, porque mi madre falleció cuando yo tenía 2 años de edad. Pero yo siempre la vi como mi madre, Lorenza Mateo se llamaba. Esa infancia fue muy divertida, a pesar de que teníamos que trabajar como si fuéramos adultos para colaborar con la casa, con los quehaceres de la casa. A pesar de eso, a los 3 años, ellos decidieron emigrar hacia la parte urbana de San Juan, y ahí hicimos prácticamente otro mundo. Ya ahí nos dedicábamos a otras cosas, compartíamos con nuestros amiguitos. Soy el número 6 de 11 hermanos que tuvo mi padre con diferentes mujeres. Tengo solo uno de padre y madre, pero a todos lo veía como si fuéramos de padre y madre. No había, esa diferencia no la tenía. De hecho, ellos casi todos, que eran mayores que yo, lo veía como un ejemplo a seguir. Eran jóvenes que estudiaban, que se hicieron profesionales y se convirtieron en mi ejemplo. Quizás por eso hoy en día yo también soy profesional, porque lo veía a ellos, y uno siempre sigue al que está por encima de uno, primero que uno. Sobre todo a Arturo, Amable, Paulino, Rafaela, Miguel, que son mayores que yo. Ya después de mí, entonces están Janet, Flavio, Henry, Hanoi. Esos son los 11 hermanos que tuve. Magali. Mis estudios primarios los realicé en la escuela Francisco de Rosario Sánchez. Recuerdo de aquella época que en 5º grado yo era el mejor estudiante que tenía la maestra de ese entonces. Y ella me ponía a darle clase a los niños, y yo le ponía tarea de matemática. En una ocasión puse 2 jovencitos que eran los que seguían después de mí en capacidad en ese momento, y lo puse a hacer un careo en la pizarra, y el que perdió, bueno, me sacó de quicio, porque me provocó muchísimo, a pesar de que yo era un joven muy tranquilo, muy dedicado a mis estudios. Recuerdo que me provocó tanto que tuve que agredirlo, y después que me quejé varias veces con la maestra, él seguía provocándome, y yo lo agredí físicamente hasta dejarlo prácticamente inconsciente en el piso, y me botaron en ese entonces de la escuela. Pero la maestra, como sabía que yo no había sido culpable de aquel incidente, ella me mandó a buscar, y con 2 meses de clase en ese entonces, yo logré pasar al 6º de primaria. Ella me dio la nota en su casa, y luego me aceptaron de nuevo en la escuela, un cambio de director que hubo en ese momento, y ingresé de nuevo. Bueno, en la parte secundaria ya estudié en el Liceo Pedro Enríquez Ureña. Ahí hice hasta el 2º de bachillerato en la modalidad matutina. Luego, por cuestiones económicas, tuve que entrar al liceo nocturno para poder hacer algunos oficios y ganar algún dinerito. En ese entonces era ayudante de bombero a los 12 años, y hice el 3º y el 4º en nocturno, repito, donde me gradué de bachiller en Filosofía y Letras. En el año 1989 me hice bachiller aquí en San Juan de la Maguana. Me fui a Santo Domingo a petición de mi hermano Víctor Miguel de los Santos. Me fui a vivir a su casa. Luego, 2 años más tarde, ingresé a la Universidad UTESA, recinto Santo Domingo.
a estudiar Derecho. En ese entonces, con muchas dificultades, porque también trabajaba, recuerdo que salía a las 6 de la mañana, me iba hacia el trabajo y salía a las 6 de la tarde y desde esa hora entraba a las aulas de UTESA a estudiar Derecho. Eso fue ya en la época del 92, donde había una situación económica un poco difícil aquí en el país. Recuerdo que para uno transportarse de la casa a la universidad había que durar a veces 2 horas para encontrar un vehículo en que irse. Y pasé muchas cosas, tuve muchos problemas, sobre todo por esa situación, por la precariedad que había en la economía, porque recuerdo que ganaba 600 pesos y no daba. Yo tenía que ayudar en la casa donde vivía, primero donde mi hermano, luego ya me independicé y tenía que pagar una habitación, y prácticamente la mitad de lo que ganaba lo pagaba de ese cuartico donde vivía. Y pasé mucha hambre, pasé muchas decepciones. Recuerdo que me puse tan delgado que me daba vergüenza venir aquí a San Juan para que mis amigos no me vieran en esa situación, porque se me notaba, y más que en ese entonces el SIDA estaba de moda. Y dejé de venir precisamente por eso, porque ya la situación por la que estaba pasando no era muy buena, y me daba vergüenza que me vieran en esas condiciones. Realmente, y lo duro del caso es que no pude terminar la carrera de Derecho, porque tenía una deuda atrasada en la universidad, una universidad privada. Al no poder pagarla, tuve que pagar la deuda, tuve que retirarme y venir aquí a San Juan. De hecho, me sentía como que había sido derrotado. Eso era una situación un poco difícil para mí, porque prácticamente vine igualito que como me fui para allá en el 89. Era bien difícil. Recuerdo que en la época en la que estuve en Santo Domingo, laboré en una empresa llamada Roica Industrial. Ellos se dedicaban a la construcción de cocinas modulares. Y también estuve en un centro de bebida que llamaban Mecano Bar, que estaba en Unicentro Plaza. Era encargado del bar en un turno nocturno. Entraba a las 11 de la noche y salía a las 8 de la mañana diario. En ese entonces me casé con Elizabeth de Olio Gando, una joven del Cercado, pero que conocí en Santo Domingo. Tuvimos dos niñas, Joanna Elizabeth de los Santos y Jocelyn de los Santos, mis 2 hijas. Luego de ahí regresamos a San Juan de la Maguana, porque la cosa se nos puso un poco difícil económicamente. Recuerden que fue la época del 2002, del 92, 94, por ahí. Y vinimos a vivir aquí específicamente en el 96 de nuevo, ya con mi primera hija. Y aquí en San Juan trabajé en el comedor económico como encargado de almacén del comedor económico. Más adelante, recuerdo que cuando en el 2000 sí ya trabajaba en la Coca-Cola como asistente administrativo de la Coca-Cola. En el año 96 regresamos a San Juan de la Maguana. Pudiéramos decir que derrotado, porque no logramos el objetivo que era conseguir una carrera en Derecho. Pero aún así, ya en el 97, 98, ingresamos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, recinto San Juan, a estudiar educación física. Y logramos graduarnos ya en el 2002, por ahí más o menos, 2001. Logramos obtener el título de licenciado en educación física. Y bueno, un par de años más tarde se aperturó un concurso en educación física e ingresamos al Ministerio de Educación. Ahí estamos desempeñándonos
en el área de educación física, en la Escuela Básica de Sabana Alta. Más adelante, pues la universidad decidió abrir una maestría en educación física profesionalizante. Y logramos terminar entre los 3 primeros maestros que se graduaron. Fui un afortunado en ese sentido. Y nos dieron un contrato para dar una asignatura en la universidad, específicamente tenis de mesa. Y 3 o 4 semestres más tarde se aperturó un concurso ya como maestro en la universidad y logramos ingresar ya, conseguir un nombramiento. Esas fueron de las cosas que logramos en ese sentido. Estamos desempeñándonos como docente aquí en Recinto San Juan. Y bueno, debo decir en ese sentido que siempre me gustó estar dando clases a este nivel. Soñaba con eso, yo decía. Y inclusive antes de que me nombraran, decía que si la universidad me solicitaba dar clases de manera honorífica, yo lo hacía porque me gustaba realmente. Siempre fui una persona de servicio, con vocación de servicio, al extremo de que cuando yo tenía 13 años, recuerdo que yo era presidente del club más importante que había en San Juan de la Maguana. Bueno, no presidente en ese entonces, era secretario de deporte. Luego, ya con 17 años, me eligieron como presidente de ese club, que era el Club General Antonio Duvergé. Porque hemos sido siempre personas de vocación de servicio, nos gusta eso, lo que hacemos, nos sentimos bien en esta parte, porque entendemos que podemos aportar un granito de arena a la sociedad. En el caso del área de educación física, que es como estudiar medicina preventiva, lo que yo la comparo, lo que lo comparamos los maestros que tenemos cierto conocimiento en esta área, ya que a través de la educación física se evitan lesiones, se evitan enfermedades. De hecho, si tuviera que hacer una exhortación a los gobiernos, les diría que inviertan más en la educación física y en el deporte, porque es como evitar las enfermedades.